En el bullicioso corazón de la Ciudad de México, una mujer de rostro severo, pero mirada penetrante se destacaba entre la multitud que cruzaba el Zócalo al amanecer. La jueza Mariana Solís era conocida tanto por su estricta interpretación de la ley como por su inquebrantable sentido de la justicia. Su reputación era intachable y en los tribunales su palabra era definitiva. Sin embargo, lo que pocos sabían era que su vida personal ocultaba un secreto que, si se revelaba, podría derrumbar no solo su carrera sino también la fe del público en el sistema judicial. Todo comenzó meses antes con el caso de Víctor Espinoza, un hombre acusado de múltiples homicidios relacionados con una serie de desapariciones en Talpan, una delegación conocida por sus extensas áreas boscosas y su inquietante historial de crímenes sin resolver. La Fiscalía presentó un caso sólido, respaldado por pruebas forenses que vinculaban a Víctor con al menos 3 de las víctimas. La jueza Solís presidió el caso con su acostumbrada imparcialidad, pero había algo en la mirada de Víctor, una mezcla de desafío y vulnerabilidad, que despertó en ella una curiosidad que no podía explicar. La condena fue rápida y contundente, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El público aplaudió la decisión, y los medios celebraron la destreza de Mariana al manejar un caso tan mediático. Sin embargo, para Mariana, el caso no terminó con el golpe de su martillo ante el tribunal. Algo, una sombra en la memoria de Víctor, seguía tirando de ella, llevándola hacia un camino que nunca habría imaginado. Una noche, mientras revisaba los archivos del caso en su apartamento del centro, recibió una carta. El sobre era sencillo sin remitente, pero el contenido era devastador. No todo es lo que parece. Ven a verme. La firma era de Víctor Espinoza. Contra todo instinto y violando varios códigos éticos, Mariana accedió a visitar a Víctor en el penal de alta seguridad. ¿Por qué lo hizo? Ni siquiera ella podía responder a esa pregunta con claridad. El primer encuentro fue tenso. Mariana mantenía su fachada profesional mientras Víctor, encadenado y escoltado por 2 guardias, la miraba con una intensidad que parecía atravesarla. ¿Por qué está aquí, jueza?, preguntó Víctor, su voz grave pero cargada de sarcasmo. Mariana no respondió de inmediato, observándolo como si intentara descifrar un enigma. Finalmente dijo: «Tú pediste verme. Aquí estoy». Lo que siguió fue una conversación cargada de acusaciones veladas y súplicas de inocencia. Víctor insistió en que había sido incriminado y que las pruebas en su contra habían sido manipuladas. «Hay cosas que no sabes, jueza. Cosas que están muy por encima de mí y de usted también», afirmó. Mariana se despidió sin comprometerse a nada, pero algo en su interior le decía que debía investigar más. Los días se convirtieron en semanas y Mariana comenzó a visitar a Víctor con más frecuencia. Lo que empezó como un intento de buscar la verdad derivó en algo más profundo. Mariana comenzó a ver en Víctor a un hombre quebrado, atrapado en un sistema que, según él, lo había usado como chivo expiatorio. Él a su vez vio en ella a una mujer que anhelaba algo más allá de las reglas que había seguido toda su vida. La relación que surgió entre ellos era peligrosa, clandestina y, para ambos, inevitable. Mientras tanto, Mariana empezó a notar irregularidades en los archivos del caso. Una huella dactilar mal documentada, un testigo cuya declaración parecía ensayada, y un patrón en las fechas que no encajaba con el perfil criminal de Víctor. La jueza contrató en secreto a un investigador privado, Ernesto Lara, un ex policía conocido por su olfato para descubrir fraudes. Juntos comenzaron a desentrañar una red de corrupción que implicaba funcionarios del gobierno, policías y hasta jueces. Pero la verdad tenía un precio. Una noche, mientras caminaba hacia su coche después de una larga jornada en el tribunal, Mariana sintió que alguien la seguía. Aceleró el paso, pero antes de que pudiera llegar a su vehículo, una figura emergió de las sombras y le susurró al oído: «Deja de buscar, o lo lamentarás». Luego, desapareció en la oscuridad. Mariana sabía que no podía detenerse. Lo que estaba en juego era más que su seguridad, era la justicia que había jurado proteger. Sin embargo, las visitas a Víctor se volvieron más complicadas. La relación entre ellos era evidente para algunos guardias del penal, y las sospechas comenzaron a circular. A pesar de las crecientes tensiones, Mariana continuó sus visitas al penal con la misma determinación que ponía en sus investigaciones. Sin embargo, cada encuentro con Víctor la empujaba más allá de los límites éticos que había jurado respetar. Lo que había comenzado como un intento por encontrar respuestas, ahora parecía convertirse en un vínculo inexplicable entre 2 personas, atrapadas en un torbellino de verdades ocultas. ¿Sabías que la última víctima, Patricia Méndez, trabajaba para alguien poderoso?
preguntó Víctor una tarde mientras se apoyaba en la mesa de metal del área de visitas. Su voz era un susurro cargado de implicaciones. Mariana alzó la vista sorprendida. Patricia Méndez era la pieza central del caso contra Víctor, una joven activista cuya desaparición había movilizado a la sociedad civil y presionado al gobierno para obtener un culpable rápido. ¿No hay registros de eso en el expediente?, respondió Mariana tratando de mantener su tono distante. Víctor sonrió de manera amarga. Claro que no. Esa información no iba a pasar solo para el proceso judicial. Pero si buscas en los archivos de su celular, encontrarás algo interesante. Esa misma noche, Mariana logró acceso a los registros confidenciales del caso a través de Ernesto. El investigador privado no preguntaba mucho, pero sus habilidades para conseguir información eran innegables. Al revisar los datos del celular de Patricia, encontraron varios mensajes enviados a un número desconocido en los días previos a su desaparición. El contenido era vago, pero sugería un encubrimiento. No puedo callar más. Si esto sale a la luz, será el fin para todos, decía uno de los mensajes. Mariana sintió que una red más grande comenzaba a desplegarse frente a ella. Sin embargo, también era consciente de los riesgos de seguir adelante. Las amenazas que había recibido no eran simples advertencias. Una noche, al regresar a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela y al encender la luz, vio que sus papeles estaban desordenados y su computadora portátil había desaparecido. Sobre la mesa de la cocina, alguien había dejado una nota escrita a mano: «Esta es tu última oportunidad». El miedo comenzó a invadirla, pero Mariana no estaba dispuesta a retroceder. Su obsesión por descubrir la verdad la llevó a escudriñar cada detalle del caso, a pesar de que cada paso la acercaba más al abismo. Ernesto, preocupado por la seguridad de Mariana, sugirió que abandonara la investigación. «Esto no es un simple error judicial, Mariana. Estás jugando con algo mucho más grande. Déjalo antes de que sea demasiado tarde», le dijo durante una reunión en un café del centro. Pero Mariana no podía detenerse. Algo en su interior la empujaba, no solo por la posibilidad de redimir a Víctor, sino porque sentía que, en el fondo, esta era su única oportunidad de romper con el vacío que había definido su vida. Su dedicación al trabajo siempre la había aislado de cualquier relación personal significativa. Víctor, a pesar de ser un condenado, era la primera persona que la hacía cuestionar las estructuras rígidas que ella misma había erigido. A medida que el caso avanzaba, comenzaron a surgir más pruebas que respaldaban las afirmaciones de Víctor. Uno de los testigos clave del juicio, un hombre que aseguró haber visto a Víctor cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de una de las víctimas, fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. Oficialmente, la causa de la muerte fue un accidente automovilístico, pero Ernesto descubrió que el testigo había intentado contactar a la policía días antes de su muerte para retractarse de su declaración. Mientras tanto, en el penal, la relación entre Mariana y Víctor se hacía cada vez más difícil de ocultar. Uno de los guardias que supervisaba sus encuentros comenzó a extorsionarla. «Sé lo que está pasando aquí. No necesito pruebas. O me pagas, o esto llega a la prensa», le dijo una tarde mientras Mariana salía del área de visitas. Incapaz de ceder a las amenazas, Mariana contactó a Ernesto para que investigara al guardia. Lo que descubrieron fue sorprendente. El hombre tenía vínculos con un poderoso empresario que había sido investigado años atrás por corrupción, pero cuyas acusaciones habían desaparecido misteriosamente. Ernesto, escéptico al principio, comenzó a atar cabos. «Todo esto lleva al mismo lugar, Mariana. Este empresario está detrás de algo grande, y Víctor es solo un peón en su juego», concluyó durante una llamada nocturna. La teoría de Ernesto explicaba muchas cosas: la rapidez con la que se cerró el caso, la falta de pruebas contundentes contra Víctor, y la manipulación evidente de testigos. Con esta nueva información, Mariana decidió confrontar a Víctor. Durante su siguiente visita, le preguntó directamente: «¿Quién está detrás de todo esto?». «¿Por qué a ti?». Víctor la miró, visiblemente incómodo. «No puedo decírtelo. Si lo hago te pondré en peligro», respondió. Pero Mariana no estaba dispuesta a aceptar evasivas. «Ya estoy en peligro, Víctor. Por favor, confía en mí». Finalmente, Víctor cedió. «Hay un hombre. Santiago Olvera. Es dueño de varias empresas de fachada, pero en realidad se dedica al tráfico de influencias. Patricia Méndez estaba a punto de exponerlo. Yo solo fui una pieza conveniente para distraer la atención. Sabían que con mi historial sería fácil culparme». Mariana sintió que el peso de la verdad la aplastaba.
Si esto era cierto, no solo estaba enfrentándose a un caso de corrupción, estaba desafiando a una de las figuras más poderosas del país. Esa noche, Mariana tomó la decisión más arriesgada de su vida, llevar su investigación al límite. Ernesto logró rastrear a uno de los antiguos socios de Olvera, un hombre que había estado en el anonimato desde que estallaron los escándalos de corrupción años atrás. El encuentro se llevó a cabo en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. El hombre, visiblemente nervioso, confirmó todo lo que Víctor había dicho, añadiendo un detalle crucial: Olvera tenía varios jueces, policías y políticos bajo su control, y cualquier intento de exponerlo sería un suicidio. Mariana ahora tenía suficiente información para actuar, pero sabía que hacerlo significaría arriesgarlo todo. Continuaba debatiéndose entre su deber como jueza y los sentimientos que había desarrollado hacia Víctor. No podía ignorar la realidad de que cada paso que daba la acercaba más a un punto sin retorno. Las noches de Mariana se volvieron interminables, llenas de un torbellino de pensamientos, documentos desparramados en su escritorio y la paranoia constante de ser vigilada. Santiago Olvera no era un nombre cualquiera, su influencia se extendía como un pulpo, tocando cada rincón del sistema judicial, político y empresarial. Mariana entendía que enfrentarse a él era como intentar derribar un imperio con una sola piedra. Sin embargo, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ernesto, el investigador, le entregó un sobre grueso una tarde. Aquí tienes todo lo que he podido recolectar sobre Olvera. Registros financieros, transacciones sospechosas, nombres de sus socios. Pero no va a ser suficiente. Necesitamos algo más contundente, testigos, grabaciones, cualquier cosa que lo vincule directamente con las muertes. Mariana asintió, sintiendo que la carga que llevaba sobre sus hombros se hacía más pesada con cada nueva revelación. Mientras tanto, en el penal, Víctor estaba cada vez más inquieto. Las amenazas de los otros reclusos se habían intensificado, y su seguridad estaba en peligro. Durante su última visita le confesó a Mariana que había oído rumores de que Olvera quería asegurarse de que no hablara más. «No creo que salga vivo de aquí», dijo Víctor, mirándola con una mezcla de resignación y miedo. Mariana, al escuchar eso, sintió una punzada de desesperación que no podía explicarse. Él era más que un hombre condenado, se había convertido en su confidente, su obsesión, y, aunque no quería admitirlo, en algo que se parecía al amor. «Voy a sacarte de aquí, Víctor. Pero necesito que confíes en mí», le dijo con un tono de urgencia. Víctor asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban incredulidad. La jueza sabía que el tiempo corría en su contra. Decidió infiltrarse aún más en el mundo oscuro de Olvera. Ernesto contactó a una fuente interna, un contable que había trabajado para el empresario y que estaba dispuesto a hablar a cambio de protección. El encuentro se realizó en un hotel discreto del centro de la ciudad. El hombre, nervioso y constantemente mirando por encima del hombro, reveló que Olvera había ordenado la desaparición de Patricia Méndez, porque estaba a punto de entregar documentos que probaban el lavado de dinero y el tráfico de influencias. El problema es que Patricia era persistente. No solo quería exponerlo, quería acabar con toda su red. ¿Por eso tuvieron que silenciarla?, explicó. Mariana sintió un escalofrío al escuchar aquello. Todo encajaba: el motivo, los medios y la forma en que Víctor había sido incriminado. Sin embargo, el contable agregó un dato perturbador: Olvera no opera solo. Tiene a alguien dentro del sistema judicial que facilita todo. Un juez. Alguien con mucho poder. La revelación la dejó paralizada. ¿Un juez? Alguien de su entorno. Esa posibilidad la aterrorizaba. Decidió mantenerse alerta mientras profundizaba en su investigación. Sin embargo, el siguiente golpe llegó de manera inesperada. Una noche, al salir del tribunal, dos hombres la interceptaron. «Esto es un mensaje. Aléjate de Olvera», le dijeron antes de empujarla contra una pared. Uno de ellos sostenía un cuchillo, y antes de irse, le hizo un corte superficial en el brazo. «La próxima vez no seremos tan amables». Herida pero decidida, Mariana se encerró en su apartamento esa noche contemplando sus opciones. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? Su teléfono vibró, y al responder, escuchó la voz de Ernesto. «Tenemos un problema. Alguien filtró información sobre la investigación. Mi fuente está desaparecida. Necesitamos movernos rápido antes de que sea demasiado tarde». El temor por Víctor también crecía. Mariana sabía que su tiempo en prisión era limitado. Decidió contactar a un abogado de derechos humanos, quien aceptó revisar el caso de Víctor basándose en las pruebas que había recolectado. Sin embargo, necesitaban algo más sólido para convencer al tribunal de que reabriera el caso. Ernesto sugirió grabar una confesión directa de alguien cercano a Olvera.
Es arriesgado, pero si logramos exponerlo, podríamos derrumbar su red de una vez por todas. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Ernesto consiguió equipo de grabación encubierto, mientras Mariana utilizaba su posición para obtener acceso a documentos clasificados. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía detenerse. Durante una reunión con un contacto de Olvera, logró obtener una grabación donde se mencionaban las órdenes de incriminar a Víctor y eliminar a Patricia. Mientras tanto, la presión aumentaba en el penal. Víctor fue atacado por otros reclusos y trasladado a la enfermería con heridas graves. Mariana, desesperada, utilizó su influencia para acelerar el proceso de revisión del caso. El abogado presentó las pruebas al tribunal, pero el juez asignado era sospechosamente evasivo. Mariana comenzó a sospechar que este juez podría ser el infiltrado que menciona el contable. La situación alcanzó un punto crítico cuando Ernesto desapareció repentinamente. Mariana intentó contactarlo sin éxito, pero días después recibió un mensaje cifrado en su correo electrónico con las palabras: «Lo tienen. Necesitamos más pruebas». Entendió que Ernesto había sido capturado, pero que aún estaba intentando ayudarla desde donde estuviera retenido. Esa noche Mariana hizo algo que jamás habría imaginado. Utilizó su acceso a los archivos del tribunal para hackear una base de datos confidencial, buscando cualquier vínculo entre Olvera y el juez asignado al caso de Víctor. Lo que encontró la dejó helada: transferencias bancarias de grandes sumas de dinero hacia una cuenta a nombre del juez, provenientes de una de las empresas de Olvera. Decidida a actuar, Mariana presentó las pruebas directamente a la Suprema Corte. Sabía que esto era un movimiento extremo, pero era la única forma de garantizar que el caso no fuera bloqueado por los aliados de Olvera. La respuesta fue inmediata: el juez fue suspendido y se designó un tribunal especial para revisar las pruebas. Sin embargo, esto también atrajo una atención indeseada. Esa misma noche, Mariana encontró su apartamento destrozado y una nota clavada en la pared con un cuchillo: «Ya no hay advertencias». La tensión era insoportable. Mariana sabía que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Cada paso que daba parecía traer más peligro, pero también acercaba la verdad a la superficie. La intervención de la Suprema Corte significaba que el caso estaba fuera del alcance de los aliados de Olvera, al menos en teoría. Sin embargo, Mariana estaba consciente de que los próximos días serían cruciales para decidir no solo el destino de Víctor, sino también el suyo. Una mañana, mientras revisaba sus documentos en un café, recibió un mensaje en su celular desde un número desconocido: «Tienes algo que me pertenece. Ven sola si quieres resolver esto». La dirección indicada era una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Mariana sabía que era una trampa, pero no tenía opción. Si querían enfrentarla directamente, tal vez era porque había tocado un nervio demasiado sensible. Antes de ir, compartió la información con contacto de confianza en la Suprema Corte, asegurándose de que todo lo que había descubierto no muriera con ella. También dejó instrucciones claras para Ernesto, si es que lograba volver a contactar con él. «Si algo me pasa, entrega todo esto a los medios», escribió en un correo cifrado. La fábrica estaba sumida en la penumbra cuando llegó. Mariana caminó con pasos cautelosos, el eco de sus tacones resonando en el vacío del lugar. De repente, una voz resonó desde la oscuridad. «Eres más valiente de lo que pensaba, jueza». Era Santiago Olvera, flanqueado por dos hombres corpulentos que sostenían armas. Su presencia irradiaba una mezcla de poder y arrogancia. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Mariana, manteniendo la calma a pesar de que sentía su corazón martillando en el pecho. Olvera sonrió con suficiencia. «Lo que quiero es simple: que desaparezcas. Tienes una oportunidad para salir de esto con vida, pero tienes que abandonar tu investigación y todo lo que sabes». «¿Olvida a Víctor Espinoza? ¿Olvida mi nombre?» «¿Y si no lo hago?», replicó Mariana, desafiándolo con la mirada. Olvera dio un paso adelante, acercándose peligrosamente. «Si no lo haces, terminarás como Patricia Méndez. Créeme, no será rápido ni indoloro». Mariana supo en ese instante que no podía retroceder. Había esperado ese momento para obtener algo más de Olvera, alguna confesión, algún error. «No sé cómo puedes vivir contigo mismo después de lo que hiciste», dijo, intentando provocarlo. Olvera rió, un sonido frío y vacío. «La justicia es un juego, jueza. Y yo soy el que escribe las reglas». Sin embargo, lo que Olvera no sabía era que Mariana llevaba un micrófono oculto. Cada palabra que pronunciaba se estaba transmitiendo en tiempo real a un dispositivo que Ernesto había configurado días atrás. Aunque estaba desaparecido,
Mariana confiaba en que él o su contacto en la Suprema Corte recibirían el audio. La confrontación terminó abruptamente cuando uno de los hombres de Olvera notó algo extraño en el bolsillo de Mariana. ¿Qué es eso?, preguntó, arrancándole el micrófono antes de que ella pudiera reaccionar. El rostro de Olvera se transformó en una máscara de ira. Así que esto es una trampa, murmuró antes de hacer un gesto a sus hombres. El defénsala. Mariana fue arrastrada a una camioneta negra, pero en lugar de dejarse vencer, comenzó a memorizar cada detalle de sus captores y el camino que recorrían. No sabía dónde la llevaban, pero estaba decidida a sobrevivir. El vehículo finalmente se detuvo en un lugar remoto, un almacén viejo en lo profundo del estado de México. Ali, Olvera dejó claras sus intenciones. Voy a hacer que desaparezcas, como tantos otros que intentaron meterse en mi camino. Nadie sabrá lo que te pasó, y al final, no serás más que un recuerdo incómodo para unos pocos. Lo que Olvera no esperaba era la tenacidad de Mariana. Mientras los hombres discutían, ella logró liberar sus manos de las ataduras improvisadas y usar un trozo de vidrio roto para cortar la cuerda que le amarraba los pies. Sabía que no podía enfrentarse a ellos directamente, pero necesitaba ganar tiempo. Aprovechó un momento de distracción para escapar por una ventana rota, corriendo hacia la oscuridad de la noche. El lugar estaba rodeado de maleza y terrenos baldíos. Mariana corría con todas sus fuerzas, pero los hombres la seguían de cerca. Las luces de sus linternas se movían frenéticamente mientras gritaban órdenes. El sonido de los disparos resonó en el aire, y una bala rozó su hombro, arrancándole un grito de dolor. Sin embargo, el destino estaba de su lado esa noche. En su huida, llegó a una carretera donde un camión de carga se detuvo al verla ensangrentada y desesperada. El conductor, un hombre mayor con mirada alerta, la ayudó a subir y la llevó al hospital más cercano. Desde su cama de hospital, Mariana supo que la grabación no había sido entregada. Ernesto, que había escapado de sus captores gracias a un descuido, confirmó que todo estaba en manos de las autoridades. Los días siguientes fueron un torbellino. Olvera fue arrestado junto con varios de sus cómplices, y la red de corrupción que había tejido comenzó a desmoronarse. Víctor Espinoza, tras meses de lucha, finalmente fue exonerado. Las pruebas presentadas por Mariana no solo su inocencia, sino que también expusieron la manipulación sistemática del caso en su contra. Cuando salió de prisión, su mirada reflejaba tanto alivio como incredulidad. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», le dijo a Mariana durante su primer encuentro fuera de los muros del penal. La jueza, sin embargo, sabía que su vida nunca sería la misma. Había desafiado al sistema, pero el precio que pagó fue alto. Aunque Olvera fue sentenciado a 50 años de prisión, los aliados que aún quedaban de su red permanecían en las sombras, una amenaza constante. Mariana renunció a su cargo, sabiendo que ya no podía ser parte de un sistema que había traicionado sus ideales. A pesar de todo, encontró un extraño consuelo en la relación que había surgido con Víctor. Ambos, marcados por el trauma y la lucha, comenzaron a reconstruir sus vidas juntos, sabiendo que lo que habían enfrentado los unía de una manera que pocos podían entender.